¿Eres empresario o trabajador autónomo y compartes el centro de trabajo con trabajadores de otras empresas o con otros autónomos? En ese caso, debes realizar la coordinación de actividades empresariales en materia preventiva. ¿Qué es la coordinación de actividades empresariales? Es el conjunto de acciones preventivas que habrán de adoptar las distintas empresas y trabajadores autónomos que concurren en un mismo centro de trabajo, es decir, cuando compartan un mismo espacio laboral. ¿Para qué la coordinación? ¿Cuál es su objeto? Muy sencillo, para evitar que los riesgos de las distintas actividades que se realizan en ese centro compartido puedan afectar a la seguridad o a la salud de cualquiera de los trabajadores que allí se encuentran. Y también para evitar que se generen nuevos riesgos o se agraven los que ya existen por coincidir ciertos trabajos. El objetivo es que las empresas se coordinen y cooperen en la aplicación de las normas de prevención de riesgos laborales. Esto también afecta a los trabajadores autónomos. De esta manera, se garantiza la seguridad y la salud laboral de todos los trabajadores en ese lugar de trabajo compartido. ¿Esto es legalmente obligatorio? Efectivamente, así lo determina la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real Decreto 171/2004 que regula la coordinación de actividades empresariales. Esta coordinación de actividades empresariales, abreviada con las siglas CAE, es una obligación legal establecida en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y desarrollada en el Real Decreto 171/2004 en sus aspectos generales y en el Real Decreto 1627/1999 en el caso particular de las obras de construcción. No existe un procedimiento único de coordinación de actividades empresariales que se adapte a las distintas situaciones posibles. Habrán de ser las empresas y autónomos concurrentes los que en cada caso determinen el sistema de coordinación más adecuado a las necesidades reales de esa actividad y lugar. ¿Qué posición puede tener una empresa cuando está en concurrencia con otras y cuáles serán sus obligaciones en cada caso? En primer lugar, diremos que todas las empresas o trabajadores autónomos tienen la consideración de concurrentes cuando desarrollan su actividad en un mismo centro de trabajo. Como concurrentes, empresas y autónomos deberán cooperar en el cumplimiento de la normativa de PRL, informarse recíprocamente sobre los riesgos de sus actividades, considerar los riesgos generados por las otras empresas en su evaluación de riesgos, informar a sus respectivos trabajadores sobre los riesgos derivados de esta concurrencia, comunicarse las emergencias que puedan surgir, así como la ocurrencia de accidentes laborales. Además de esto, un empresario puede tener la consideración de empresario titular o de empresario principal en un centro de trabajo, lo que es determinante a la hora de asumir sus obligaciones con el resto. ¿Cuándo un empresario se considera titular y cuáles son sus obligaciones específicas? Un empresario es titular respecto de otra empresa o autónomo concurrente cuando tiene capacidad para gestionar el centro de trabajo y ponerlo a disposición de esa otra empresa o autónomo al contratar la realización de una actividad distinta a la suya. Además de sus deberes como concurrente, el empresario titular deberá informar de los propios riesgos de su centro de trabajo con las medidas de prevención y emergencia necesarias, asegurar el intercambio de información entre las empresas concurrentes, dar instrucciones a todas las empresas concurrentes, haciéndolo por escrito cuando los riesgos puedan ser graves, mantener actualizada esta información y proporcionarla siempre antes de iniciar los trabajos. Si se trata de una obra de construcción, esta información se hará mediante el estudio o estudio básico de seguridad y salud y las instrucciones referidas serán las impartidas por el coordinador de seguridad y salud de la obra. ¿Cuándo un empresario se considera principal y cuáles son sus obligaciones específicas? Llamamos principal al empresario que dentro de una concurrencia de actividades, además de ser titular, contrata con otras empresas o autónomos ciertos trabajos correspondientes a su propia actividad. Las obligaciones añadidas al empresario principal serán: asegurar los medios para una correcta coordinación, solicitar la documentación preventiva a las empresas que compartan el centro de trabajo y vigilar que estas empresas concurrentes cumplen todas las normas de prevención. En las obras de construcción, el empresario principal será el contratista. ¿Cómo se realiza ese intercambio de información y documentación? Las empresas concurrentes deben informarse recíprocamente sobre sus riesgos antes del inicio de los trabajos. Será obligatorio hacerlo por escrito cuando el riesgo pueda ser grave. La empresa que actúa como principal/titular debe liderar este intercambio de información y dar instrucciones sobre las normas y medidas de seguridad que deben respetarse en el centro de trabajo, así como dar instrucciones en caso de emergencia. ¿Cuáles son los medios de coordinación habituales? Se consideran medios de coordinación entre las empresas
el intercambio de información entre las empresas, la celebración de reuniones periódicas, las reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud, la impartición de instrucciones, el establecimiento conjunto de medidas específicas o protocolos de actuación, la presencia de recursos preventivos, la designación de una o más personas encargadas de la coordinación. En obras de construcción, los medios de coordinación serán los establecidos en su normativa específica. ¿Existe algún medio de coordinación preferente para casos especiales? Si al realizar un trabajo confluyen al menos dos de las siguientes circunstancias, el medio preferente será designar una o más personas para que coordinen directamente esa tarea. Cuando se realicen actividades consideradas de especial riesgo, se puedan presentar riesgos graves de difícil control, se desarrollen simultáneamente actividades incompatibles por su peligrosidad o cuando haya presentes gran número de empresas o trabajadores. ¿Qué personas pueden ser encargadas de realizar esta coordinación? Para esta función, el empresario titular del centro de trabajo puede nombrar a trabajadores designados, trabajadores nombrados como recurso preventivo, miembros del servicio de prevención propio o ajeno, trabajadores que reúnan la cualificación y la experiencia necesarias, personal de empresas dedicadas profesionalmente a la coordinación de actividades preventivas. Las personas encargadas de la coordinación estarán presentes en el centro de trabajo durante el tiempo necesario. Colaborarán con los recursos preventivos de las distintas empresas concurrentes, habrán de tener una formación mínima de nivel intermedio en prevención de riesgos laborales y sus funciones serán conocer las informaciones que las empresas concurrentes deban intercambiarse y servir de cauce para ese intercambio de información, acceder a cualquier zona de trabajo e impartir las instrucciones necesarias y proponer la adopción de medidas preventivas a las empresas concurrentes. Ibermutua Amur facilita a sus empresas asociadas el asesoramiento técnico y la información normativa necesaria para que afronten sus obligaciones preventivas en materia de coordinación de actividades empresariales, velando así por la seguridad y la salud de sus trabajadores. En el portal de seguridad y salud laboral de Ibermutua Amur encontrará cómo hacer de la coordinación de actividades empresariales un elemento más de la gestión preventiva de su empresa, contribuyendo a la mejor aplicación de métodos y prácticas que incidan en la reducción de la siniestralidad y hagan más seguros sus puestos de trabajo.